Vamos a seguir el programa del acto y ahora toca lo que habíamos anunciado, un diálogo que será diálogo y que será debate entre tres personalidades que tienen la enorme ventaja para el moderador de que le evitan el trabajo. Aparte que yo ya he hablado, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora el interés y la expectación está en estas personas que van a debatir sobre algunos temas y que empiezan una serie de diálogos a los que nosotros queremos darles continuidad a lo largo de los meses sobre las diversas cuestiones que puedan tener más interés y más relevancia. Siempre en esta situación uno se ve ante la duda de si hacer largas presentaciones o no. Yo creo que no. Primero, son tres miembros del patronato de la Fundación y son personalidades conocidas y reconocidas. Josep Piqué, economista, ejecutivo, una trayectoria en la política extraordinariamente relevante, ministro de Industria, portavoz del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, presidente del Partido Popular en Cataluña y una voz respetada y escuchada. Rocío Albert, que todavía no ha sido ministra, pero es una simple cuestión de tiempo, que también es economista y economista en práctica y teórica. Es doctora en economía, profesora universitaria y también acredita una importante experiencia en administración pública, entre otros puestos como viceconsejera de Economía en la Comunidad de Madrid. Y Alberto Ruiz Gallardón, que no es economista, que es jurista, fiscal, y que además, en fin, su trayectoria pública tampoco necesita ser detallada, sino simplemente refrescada. Presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de Madrid, ministro de Justicia. Eso, digamos, lo más reciente, porque tiene una carrera precoz en política que le ha llevado a muy diferentes experiencias y a ser una de las personalidades que constituye una gran referencia de continuidad de todo el proceso de construcción y de creación del centro derecha político en España. Por tanto, en fin, tenemos personalidades que para tratar algunos de los temas que yo simplemente quisiera proponer parecen difícilmente discutibles en cuanto a su idoneidad. Yo quisiera simplemente empezar, para echar a rodar el debate, hablando de algo que nos convoca como fundación, que es el tema de las ideas. A propósito de lo que en este momento parece que es una cierta efervescencia en este terreno. La izquierda, en su conjunto, más extrema o menos extrema, tiene abierto un debate que parece que algo tiene que ver con las ideas. Partidos recientes, pues como Ciudadanos, están hablando de una modificación de su propia identidad ahora como Partido Liberal, e incluso el Partido Popular, que se encuentra en una situación comparativamente cómoda, habla también de su próximo congreso como un congreso de rearme ideológico, y creo que son palabras textuales de alguno de sus portavoces. Yo no sé si consideráis que es demasiado optimista pensar que estamos en un reverdecimiento del interés por las ideas o no, pero este sería el primer tema sobre el que quisiera que pudierais comentar algo. Bueno, esto de ser mujer tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Lo primero, gracias, presidente, por darme la oportunidad de participar en estas reflexiones y por estar con estas primeras figuras del mundo de la política y, sobre todo, la gestión, que para mí es algo muy importante. Yo creo que las ideas sí que deben
no sé si lo son, pero son lo que deberían guiar el hacer de todos los partidos políticos independientemente de su ideología. Y no solo de los partidos, yo creo que también de la sociedad civil. La sociedad civil debe ocupar cada vez un papel más trascendental. No nos podemos quejar de que nuestros políticos hacen las cosas bien o mal y simplemente echarles la culpa. Cada día parece que la sociedad civil quiere un poquito más de todo, queremos más educación, más sanidad, más gasto en I+D, todo eso está muy bien, pero también parece que queremos más clases de tai chi, de pintura japonesa y deberíamos ser conscientes, y esto es lo primero que yo aprendí como economista, que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Entonces, yo creo que ese es una guía que debe prevalecer en la política, pero que también debe prevalecer sobre la sociedad, porque si no es muy fácil decir estos políticos nos engañaron, estos políticos nos engañan, pero es que nosotros queremos ser engañados, queremos tener un poco acceso a todo. Y simplemente esa idea inicial quería ponerla sobre la mesa. Pues muchas gracias, presidente, Ana, compañeros de panel, queridos amigos y amigas. Ligando con la presentación de Javier, yo creo que a lo que estamos asistiendo es a una recomposición, a un reajuste que todavía está, en algunos casos, incluso en ciernes y, en cualquier caso, a medio hacer de nuestros sistemas de representación política, fundamentalmente en los países democráticos y que suelen coincidir, además, con eso que llamamos Occidente, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? Bueno, probablemente por muchos motivos. Uno de ellos es, sin ninguna duda, una crisis económica de una profundidad extraordinaria que ha generado ganadores y muchos perdedores, que ha generado desigualdades, que ha generado sensación de sentirse desarropados por parte de las instituciones y de los poderes públicos y que tiene sus consecuencias políticas. Hay otro fenómeno que no debemos de olvidar, que también ha supuesto una pérdida de prestigio de las instituciones y de los partidos políticos, que es la percepción social de niveles demasiado elevados de corrupción y de una respuesta poco adecuada a eso. Bien, y eso se refleja pues, en lo que ha sido la puesta en cuestión del sistema de representación política que, por ejemplo, hemos tenido en España durante muchos años, que hemos llamado bipartidismo imperfecto, explica la aparición de nuevas fuerzas políticas, vamos a ver eso cómo evoluciona, pero también explica la irrupción a izquierda y a derecha de eso que ahora damos en denominar, y de manera un tanto tópica, o sea, creo que necesitaría muchos más matices, el populismo. El populismo suele caracterizarse, de nuevo, perdón, porque voy a decir un lugar común, como la oferta de soluciones simples a problemas que son complejos y que, por lo tanto, no tienen en cuenta la propia complejidad de las sociedades democráticas. A partir de ahí, no es extraño que las diferentes fuerzas políticas, y podemos volver al caso español, se estén de alguna manera preguntando a sí mismas cómo se reubican en esta nueva situación y, por lo tanto, cómo conectan con sectores amplios de la sociedad, con el legítimo derecho y con la legítima aspiración de ser su representante mayoritario y de poder ejercer la labor de gobierno. Y bien está, es absolutamente normal y creo que no nos tiene que preocupar en exceso. Pero en ese contexto, los partidos políticos en democracia, por definición, por los periodos electorales, pues tienen cierta propensión al corto plazo o en un medio plazo más bien corto. Y, por lo tanto, el debate ideológico, la puesta encima de la mesa de ideas de fondo, de carácter estratégico, de medio y de largo plazo, a mí me parece absolutamente imprescindible. Y eso probablemente lo puede hacer mucho mejor las instituciones que se derivan de la sociedad civil articulada. Yo siempre he creído que la política, que es más que la actividad política. La política democrática, si no es democrática, a los disidentes se les reprime, en el peor de los casos se les encarcela y en el todavía situación peor, incluso en algunos casos se les fusila, por lo tanto no estamos hablando de eso. En política democrática lo que tiene que haber permanentemente es pedagogía, aportación de ideas,
puesta encima de la mesa de debates, contraponer los argumentos democráticamente y libremente de los adversarios y a partir de ahí intentar sacar consecuencias que puedan ser útiles para la comunidad. Por eso creo que hay que darle la bienvenida a esta nueva FAES. Yo pertenecía a su patronato, tuve el honor de pertenecer a su patronato cuando estaba en la actividad política. Ahora tengo el honor de volver a estar ahí y creo que se puede contribuir de una manera extraordinariamente significativa a la defensa de algo que probablemente va muy ligado a la historia del partido político al cual ha estado escrito la Fundación, me refiero al Partido Popular, pero que tiene un carácter que puede ser también bastante más transversal. Si yo tuviera que definir lo que entiendo que se defiende desde FAES, me remitiría, y con esto acabo, a Popper, hablando de las sociedades abiertas. Alberto. Gracias, presidente. Lo primero, por poder estar aquí, por poder pertenecer al patronato de FAES. Yo enlazo con lo que decía Josep Piqué. Esta nueva etapa de FAES pues, permite que aquellos que ya no estamos en política ni pensamos volver a estar, pero que, sin embargo, estamos absolutamente convencidos de nuestras ideas, pues podamos seguir hablando con la sociedad. Y creo que es una oportunidad verdaderamente extraordinaria. Yo creo que para dar respuesta a la provocación intelectual, como todas las suyas que nos ha hecho Javier, de qué es lo que está pasando en estos momentos con las ideas, con las ideologías, deberíamos de ver qué es lo que ha pasado en las últimas décadas y por qué hemos llegado a la situación en la que estamos. Porque si ahora mismo hay un rebote de interés por las ideas y las ideologías, es porque durante años esto ha estado escondido. No hemos llegado nunca al pronosticado fin de las ideologías, pero sí a la postura de esconder las ideologías, a un miedo a la definición ideológica. Probablemente, y estoy entonando también un mea culpa personal, porque pensábamos que esa indefinición nos podía permitir aumentar nuestra base electoral. Que decir aquello que pensábamos y aquello en lo que creíamos podía limitar las oportunidades de cara a un proceso electoral de conseguir las mayorías necesarias para poder ejercer la acción de gobierno. Y se pensaba que se podía sacrificar algunos de los principios o de la proclamación de los principios porque, en definitiva, eso es lo que te iba a permitir alcanzar el instrumento de transformación de la sociedad que no es otro que el gobierno democráticamente alcanzado. Eso lo hemos vivido en España y creo que lo hemos vivido muy especialmente en el centro-derecha. El centro-derecha ha acusado, yo creo, una estrategia de la izquierda sin duda inteligente, a mi juicio no legítima, con unos elementos muy perversos, pero que ha estado muy presente en la España desde, me atrevo a decir que desde la transición, pero muy especialmente a raíz de la llegada del gobierno de Zapatero al poder, que consistía no tanto en criticar las propuestas de una idea adversaria del centro-derecha como en su deslegitimación. Ha habido un intento de deslegitimación de la ideología del centro-derecha, de la ideología liberal, de la ideología conservadora. Y esa deslegitimación no se contentaba con el pensamiento actual, sino que intentaba también anclarse en espacios pretéritos. A nadie se le escapa que toda la política de memoria histórica está enfocada fundamentalmente a ese objetivo. Que nadie piense, como muchas veces se dice ingenuamente, que es un esfuerzo inútil, incluso algunos dicen rencoroso del pasado. No, no. A mí me parece que es una estrategia de presente y de futuro, porque lo que se pretende es una deslegitimación. Y es cierto que entre esa deslegitimación social, por un lado, y esa legítima ambición electoral, por el otro, yo creo que el centro-derecha hemos estado durante los últimos años escondiendo, avergonzándonos, por así decirlo, de proclamar aquello en lo que en realidad pensábamos. Si a eso le sumamos otro fenómeno al que hacía referencia Josep, como es el de los populismos procuran huir de las definiciones ideológicas, se declaran transversales. Ellos no intentan convencer mediante la argumentación lógica, sino que intentan seducir mediante las emociones
y mediante la significación de las angustias y de las necesidades, muchas veces reales, de un sector de la ciudadanía. Pero utilizar eso como beneficio electoral es, desde mi punto de vista, cuando menos mezquino. Pero esa es la estrategia de los populismos, de todos los populismos, del que padecemos en España, que es de izquierdas, del que padecen los franceses, que es de derechas, de todos los populismos. No van a la razón, sino que van a la emoción. Y dentro de la emoción van a buscar la angustia para retorcer ese dolor y conseguir un beneficio directamente de eso. Y por último, porque creo que lo deberíamos reflexionar también, si mi planteamiento fuese asumido, es decir, la derecha ha tenido reticencias a defender sus ideas, que por otro lado, cuando se han convertido en soporte de gestión, se han acreditado sin duda como las más eficaces. Si los populismos son transversales, todos podríamos pensar en estos momentos que los que ha triunfado en el debate de las ideas es la socialdemocracia. Y aquí es donde está la auténtica paradoja. Aquí es donde está la auténtica paradoja. Que cuando incluso los gobiernos de centro-derecha hemos introducido, y es la realidad, políticas socialdemócratas en nuestras relaciones diarias con la sociedad, sin embargo, hoy la socialdemocracia está padeciendo una crisis que, a mi juicio, es incluso superior a la nuestra. Incluso superior a la nuestra. ¿Por qué? Porque se ha visto absolutamente oprimida por un populismo, por un lado, que le roba aquello que la izquierda había conseguido históricamente, que es fundamentalmente la emoción, la identificación de los sentimientos, como definía con acierto en su momento Felipe González, el liderazgo decía es la identificación de los sentimientos, y por otro lado, y este es un tema que seguro que surgirá después, porque ha abandonado, y hablo concretamente ahora ya de España, una de las banderas que siempre había identificado al socialismo. Y esa bandera es la bandera de España. Hay que reconocer que el único partido desde la transición, quitando el Partido Comunista que llevaba la E de España en sus siglas, es el Partido Socialista Obrero Español. Y ahí entramos en los nacionalismos. Nacionalismos que también apuestan por la transversalidad, que tampoco les gusta hacer una definición ideológica. A cualquier analista político le costaría mucho sorprender qué cosa es, ideológicamente hablando, lo que en estos momentos está gobernando la Generalitat de Cataluña y que, sin embargo, desde esa indefinición han conseguido, sin duda ninguna, unos apoyos electorales. Por lo tanto, y con esto concluyo, Javier, yo creo que para dar respuesta a tu pregunta, ¿por qué las ideas ahora sí? En primer lugar, porque el centro-derecha nos hemos dado cuenta de que en un momento determinado de bonanza económica podíamos solamente con la gestión conseguir el apoyo de los ciudadanos. Hoy eso no ocurre. Hoy, si queremos conseguir el apoyo de los ciudadanos, no solamente tenemos que prometerles una gestión eficaz, sino que tenemos que convocarles a un proyecto compartido. Y la izquierda, yo creo que es plenamente consciente de que o recupera, me refiero a la izquierda moderada, a la socialdemocracia, que os recupera un discurso histórico que ha defendido, y los que nunca hemos coincidido con este discurso lo respetamos, con mucha lealtad institucional y que ha abandonado durante los últimos años y que es el único camino que tiene para volver a identificarse con una mayoría de ciudadanos. Muchas gracias, Alberto. Tus últimas consideraciones me dan pie para entrar en una cuestión importante, que es política, pero que también tiene unas evidentes repercusiones ideológicas. Es el tema de los nacionalismos, y te has referido en concreto a Cataluña. Digo que es un problema político, pero tiene repercusiones ideológicas, como vemos claramente en la izquierda. Desde el punto de vista ideológico, el nacionalismo para la izquierda ha tenido mucho de destructivo y probablemente buena parte de su crisis se puede atribuir a la incapacidad de definir un proyecto común. Y eso nos lleva hoy al problema más intenso que tenemos en este terreno, que es el de Cataluña. En fin, yo creo que aquí puede haber comentarios muy interesantes, teniendo en cuenta que es evidentemente un proceso muy largo, pero que ha habido probablemente los dos últimos elementos que a mí me parecen más significativos. Por un lado, en la comparecencia, creo que fue la última comparecencia del presidente del Gobierno, afirmó con mucha claridad que él no era
no creía en la reforma constitucional como un instrumento para resolver este tema. Y, por otra parte, de alguna manera, lo que los propios nacionalistas parece que están haciendo, que es un cambio en el orden de los factores, en la agenda de diálogo que se quería plantear con ellos. No es tanto esa agenda de 45 más 1, que era sobre, o que es sobre lo que el Gobierno está dispuesto a moverse, teniendo en cuenta que excluye ese 1 que significaría el referéndum, sino más bien le dan la vuelta y lo que plantean es una agenda de 1 más 45. Bueno, eso creo que son los últimos, digamos, desarrollos que se están produciendo en el problema. Yo no sé hasta qué punto lo enmarcan, pero que desde luego, y sabiendo que es un asunto que no se puede seguir simplemente por las declaraciones del último momento, del último político, en el último medio de comunicación, creo que puede ser significativo. Nadie se extrañará, Josep, que te pida que tomes la palabra. Estaba pensando en eso, porque antes Rocío ha dicho que a veces ser mujer tenía sus inconvenientes y, desde luego, ser catalán en algunos casos puede parecer incluso una maldición bíblica, ¿no? Porque en los debates públicos o privados inmediatamente le miran a uno como diciendo, tú como eres catalán sabrás de qué va esto, ¿no? Pues no se crea, no se crean ustedes tampoco tanto. Muchas veces a mí me cuesta enormemente entender la lógica de determinadas cosas, ¿no? Pero por hacer algunas consideraciones, ¿no? Que a lo mejor son provocadoras, pero como ya no estoy en la actividad política, pues puedo ser políticamente incorrecto con un cierto margen, ¿no?, de maniobra. Y la primera es que el nacionalismo, y estamos hablando del nacionalismo catalán en su forma soberanista y en su forma independentista, manifiestamente independentista, pues es una forma de populismo como cualquier otra. Antes he dicho que el populismo es ofrecer soluciones simples a problemas complejos, pues aquí la solución simple, todos los problemas que tenemos se van a solucionar cuando seamos un país independiente. Todo el mundo sabe que esto no es verdad, pero cuando se dirige este mensaje a una sociedad que ha sufrido la crisis económica, pero que lleva sufriendo desde hace muchísimos más años, desde el sistema educativo, pasando por los medios de comunicación públicos y privados, o desde la actuación de determinadas fuerzas políticas, pues una avalancha de noticias, ideas, planteamientos, proyectos que van orientados a reforzar esa idea y que, desde mi punto de vista, pues no ha tenido respuesta suficiente. Y que nadie me malinterprete, no estoy hablando solo de estos últimos años, sino probablemente de un periodo más largo, pues al final una parte de la sociedad muy significativa pues asume que efectivamente la independencia puede ser una solución a sus problemas. Yo creo que en este punto hay que reivindicar de nuevo la política entendida como las ideas, la política entendida como contraponer argumentos, defender las posiciones, arropar a la gente que no comparte el proyecto abrumadoramente mayoritario desde el punto de vista mediático, pero que sabemos que no es mayoritario desde el punto de vista real, y defender posiciones, plantear debates y reconquistar los afectos, los sentimientos y las mentes de todos aquellos ciudadanos que han podido sentirse atraídos por la idea de las soluciones simples. Eso requiere tiempo, requiere paciencia, pero hay que hacerlo, indudablemente, ¿no? Hay que hacerlo indudablemente, si aceptar muchas veces incluso el terreno de juego y saber que las batallas que no se dan inevitablemente se pierden. Y ahí es donde todos tenemos mucho que decir, no solo las fuerzas políticas, que lógicamente tienen que ser las principales protagonistas, sino también desde la sociedad civil. Y yo celebro que en estos momentos en la sociedad civil catalana empiezo a ver una cierta efervescencia de iniciativas de todo tipo encaminadas precisamente a transmitir la idea de que esa trampa terminológica o lexicológica que muchas veces nos han inculcado los nacionalistas, en el sentido de que hablamos de Cataluña o hablamos de los catalanes, pues hay que recordar constantemente que Cataluña es muy plural y muy diversa, afortunadamente, que los catalanes pues
hay de todo, de su padre, cada uno es de su padre y de su madre, y que, por lo tanto, esa identificación colectiva pues tiene muy poco sentido. Es verdad que hay algunos puntos de extrema gravedad respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Y si hemos llegado a esta situación, pues probablemente es porque entre todos no hemos sabido preverla suficientemente. Pero el punto para mí más importante es que, aceptando, y además es legítimo, que siempre habrá independentistas y siempre los ha habido, y que puede haber partidos que defiendan la independencia en su ideario, faltaría más, estamos en un sistema democrático. La diferencia sustancial es que el proyecto de la independencia ha sido asumida por las instituciones de autogobierno y que, por lo tanto, se ha situado a las instituciones no como algo al servicio de todos los ciudadanos, que es lo que siempre deben ser, sino como algo al servicio de un proyecto político de parte. Y esa novedad, que ya en sí misma es grave, se le añade otra, ¿no? Y es que se acepta como un coste imprescindible para avanzar en el proyecto que la propia sociedad catalana se desgarre, que la propia sociedad catalana se divida y que, por lo tanto, por encima de la cohesión social, pues está un determinado proyecto político divisivo. Yo creo que con esos elementos podemos continuar el diálogo, porque no quisiera, evidentemente, ni dedicarle demasiado tiempo ni tampoco monopolizar este punto. Pues continuémoslo. Yo la experiencia que tengo es que el tiempo que tengo grandes amigos catalanes, y son amigos en los que coincidimos ideológicamente prácticamente en todo, pero cuando llega el tema catalán dicen: no, Rocío, es que tú no eres catalana. Yo les digo: oye, que tengo un 25% de sangre catalana, 25% vasca. Y dicen: no, eso no cuenta. Y es verdad que ellos, aunque incidiendo en todo lo demás, para ellos es un punto de fricción tan importante que a mí me hace plantearme cómo puede ser que coincidamos en todo y que eso sea un elemento tan distintivo. Y yo creo que se nos ha olvidado, o a lo mejor soy un poco naif y pienso que las cosas se pueden cambiar, el tema educativo. En el tema educativo les han inculcado desde tan pronto y en la educación que ellos, que eso, con un gran mantra de España tiene la culpa, nosotros somos diferentes, nosotros trabajamos de forma distinta, que al final ha ido creando como esa diferencia, porque yo lo he notado, gente que en todo, en la economía, en lo social, coincidimos y, sin embargo, en lo político te dicen: no, es que nosotros somos catalanes y vosotros no. Entonces, yo creo que eso hay que recomponerlo. ¿Cómo? No sé, pero sí que creo que debe ser desde abajo. Lo que no puedes es de repente convencerles: no, estabais equivocados. Y sí que creo que se debe hacer pedagogía desde el principio, desde la educación, y de decir: oye, las cosas que nos unen y las que nos han unido son muchos más que las que nos diferencian. Y dentro de esa multiculturalidad de la que hablaba Pepe, pues podemos llegar a acuerdos y mantener acuerdos y diferencias. Y respecto al tema de si va a haber o no referéndum, que dicen que el tema es todo lo demás y el referéndum, es una posición de esquina. Ahora tiene que mantener que va a haber referéndum porque es la forma de ir ganando otras cosas, pero probablemente si consigue avanzar en otros aspectos y consigue obtener cosas que en un momento dado dentro de la negociación no pensaba, pues probablemente se estará la posibilidad de poder transigir en el tema del referéndum, pero tiene todo el sentido. Yo, como estratega política, que no lo soy, pero si tuviera que hacer de estratega, lógicamente intentaría ese primer empujón para luego ir cediendo en posiciones, y yo creo que es una buena idea el negociar y ver hasta dónde se llega, sabiendo que el referéndum nunca es una posibilidad. Cataluña no va a ser independiente, no lo va a ser. Que nadie tenga la más mínima duda, no lo va a ser, por muchísimas razones, Ahora, enlazando con lo que decía tanto Rocío como Pepe, nunca serán conscientes los nacionalistas, secesionistas catalanes, del daño que han hecho no solamente a la sociedad española, sino sobre todo a la sociedad catalana, provocando ese desafecto, ese desencuentro y ese desgarro extraordinario, brutal, que vamos a tardar muchas generaciones en recomponer, muchísimas generaciones en recomponer.
Yo leí el otro día, que no he tenido ocasión de comentártelo, que no sé si, pero lo he leído, que habéis montado, no sé si es una plataforma, pero que os habéis puesto de alguna forma coordinado, pues 3 personas inteligentes, ideología distinta, como son Josep Borrell, Francesc Carreras y tú mismo, para hacer eso que tú estabas diciendo. Es decir, para dar respuesta, que es lo que yo creo que en estos momentos necesita la sociedad catalana. A mí, que no sé si es cierta esta información, nos lo confirmarás, pero si fuera así me parecería un acierto formidable, formidable, de verdad, porque creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que solamente hemos dado el silencio por respuesta. Y creo que este movimiento, como tú decías, se tiene que construir de abajo a arriba. Y, por lo tanto, la sociedad civil catalana tiene también una enorme responsabilidad, porque muchas veces los silencios son cómplices. Y hay situaciones que solamente pueden resolver los políticos y que, por lo tanto, es problema de los políticos. Pero hay otras situaciones que afectan a la integridad de la sociedad y ahí no se puede decir que lo resuelvan otros, que los resuelvan los políticos. Ahí se exigen compromisos. Y ahí los silencios no es que sean cómplices, es que muchas veces son culpables. Y ha habido mucho silencio en una parte de la sociedad catalana en no haber denunciado, en no haberse opuesto desde el primer momento a esa utilización de las instituciones y a esa ocupación de los medios públicos y privados de comunicación detrás de un proyecto. Yo decía al principio, Cataluña no va a ser independiente, de eso no tengo ninguna duda, porque además, desde un análisis estrictamente jurídico-político, está abocado al fracaso ese intento. Es decir, no tiene viabilidad constitucional, no tiene viabilidad jurídica y no tiene viabilidad política. No solamente porque no va a haber acuerdo con el resto de los españoles, sino porque no hay acuerdo dentro de la propia sociedad catalana. Y luego hay que recordar una cosa que es muy importante, que ellos ahora lo intentan eclipsar, pero que a mí me parece clave. El independentismo catalán, donde ha fracasado, es donde intentó triunfar desde el primer momento, antes que incluso en Cataluña y en el resto de España, que es en las instituciones y en los países internacionales. Ese fue su objetivo inicial. Y ahí es donde fracasó. Quizá ellos pensaron que algunos países europeos, bueno, pues no iban a ver con malos ojos que España, que es un país emergente, que se ha situado al borde del Producto Interior Bruto de Italia y a veces superándolo, y que empezaba pues, a ser un competidor que se debilitase un poco con un proceso de esta naturaleza. Hay que reconocer aquí el comportamiento formidable que ha tenido la Unión Europea, que han tenido los países de la Unión Europea, que han tenido las instituciones internacionales, que ha tenido Estados Unidos y que ha tenido Rusia, inclusive. Y cito Rusia porque es un país que en otras ocasiones pues, se ha visto proclive a hacer algún tipo de reconocimientos o simpatías al margen de lo que eran Naciones Unidas. Ante ese fracaso estrepitoso, que ellos son conscientes, desde mi punto de vista, ¿qué va a pasar? Decía Rocío, el referéndum. El referéndum obviamente no se puede celebrar. No se puede celebrar porque además es que sería la constatación de una discriminación de hacer ciudadanos de primera y de segunda, de establecer mejor derecho para unos españoles que para otros, de darles una capacidad de decisión que no tenemos el resto de los españoles, y eso no se va a producir. Ahora, yo creo que esto que yo estoy diciendo, lo saben los independentistas. Cuando ellos dicen vamos a ser independientes, mienten. Cuando ellos dicen Cataluña va a ser un Estado independiente, mienten. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues desde mi punto de vista, e históricamente no es la primera vez que ocurre así, están buscando un final justificador. Justificador. Lo que están buscando es forzar al Estado a la aplicación de los mecanismos jurídico-constitucionales establecidos y, de esa forma, con un dramatismo jurídico, con un dramatismo político, no de otro tipo, poder justificar ante ellos mismos, ante sus huestes y ante la historia, dirían ellos, lo intenté, pero no lo conseguí. Y ese es el escenario al que nos vamos a enfrentar durante los próximos meses. Pero dicho eso, por muy doloroso que sea, que el final tenga que ser dramático, jurídica y políticamente hablando, yo, desde luego, de lo que no tengo ninguna duda, es que eso, con el dolor que significa y con la necesidad de recomposición y revertebración de Cataluña consigo misma y de Cataluña con el resto de España,
Pero, desde luego, eso no puede ser de ninguna de las formas obstáculo a que el Estado defienda la igualdad, la integridad de todos los españoles y de nuestra nación. Y, por lo tanto, sabiendo, como sabemos, cuál va a ser, que no puede ser otra, la respuesta del Estado, y sabiendo cómo la saben ellos, yo creo que ellos tensarán hasta el final para, de esa forma, hacer de su derrota una justificación histórica. Josep, tiene derecho a glosa. Hace unos años hubiera dicho voy a decir algunas cosas de forma telegráfica. Para los de nuestra edad, que sabemos lo que es un telegrama, se entiende, ¿no? Para los jóvenes de ahora, para que me entiendan, pues voy a ver si consigo 2 o 3 tweets, ¿no? sobre esta cuestión. El primer tuit. El intento político, porque están en el debate ideológico, sabiendo que políticamente no tienen otra opción que la derrota, el intento político en el debate ideológico es el de intentar contraponer democracia y legalidad. Usted me viene siempre con la ley, pero usted a mí me impide votar y, por lo tanto, el cumplimiento de la ley es contradictorio con la idea democrática, ¿no? Bueno, pues ahí hay que combatir eso ideológicamente, porque no hay democracia sin respeto a la legalidad que nos hemos otorgado libremente el conjunto de los ciudadanos. Y, por lo tanto, esa es condición necesaria. Y hay que insistir mucho en este punto, ¿no? Luego está otra cuestión que matizaría un poco en el sentido de enriquecer lo que acaba de decir Alberto, ¿no?, respecto al debate político en los próximos años, pero que tenemos que incorporar también, ¿no? Y es que una vez el proyecto independentista, después de la enorme presión de estos últimos años, no ha conseguido convencer ni tan siquiera a la mitad de la población, por eso políticamente creo que podemos decir que está derrotado, pero ahora añadiré alguna cosa más. Además, se le añade pues, la evidente ausencia de liderazgo en ese bloque, y ha habido una destrucción del sistema político de partidos en Cataluña, que también están en fase de recomposición, y eso va a durar mucho tiempo. Pero hay ya un clarísimo intento de sustituir ese proyecto por otro que sí que puede ser más transversal y más amplio en la sociedad catalana, que es la reivindicación del llamado derecho a decidir, que no es otra cosa que llamar de manera eufemística al derecho de autodeterminación. Y ahí, de nuevo, vamos al primer argumento, y es, oiga, ¿qué problema tiene usted en dejarme votar, ¿no? ¿Qué problema tiene usted en que los catalanes en su conjunto, incluidos por supuesto los que están en contra, pues puedan expresar su opinión? ¿Y por qué ese punto es tan relevante? Porque ya no es tan evidente. Hay que sofisticar el argumento político, porque en realidad de lo que estamos hablando es de dónde está situada la soberanía nacional como origen de nuestras instituciones democráticas. Y por lo tanto, hay que insistir mucho en que decidir sobre lo que pueda ser Cataluña no afecta solo a los ciudadanos de Cataluña, sino que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles, porque España sin Cataluña pues, sería una cosa completamente distinta y probablemente no podríamos seguir hablando de España. Y, por lo tanto, sobre esta cuestión, el derecho a decidir lo tenemos todos. Entonces, entiendo, Josep, que tu idea es que probablemente vayamos a una situación en Cataluña de menor independentismo, pero de más soberanismo, en la reivindicación de ese derecho. Eso liga con el intento, claro, de ampliar el bloque social hacia la izquierda y hacia el mundo, para que ustedes me entiendan, ¿no? Hacia el mundo Colau, que, bueno, ahí dentro hay muchas cosas, ¿eh? En ese mundo hay muchas cosas, la antigua Iniciativa per Catalunya, Podemos en Cataluña, que es muy minoritario, plataformas de diferente signo, y que incluso por tradición, para entendernos, por tradición marxista, pues son partidarios del derecho de autodeterminación. A mí me gusta mucho recordar siempre que la única constitución del mundo, hay alguna más, creo que la de Etiopía, pero la única constitución del mundo que reconocía el derecho de autodeterminación de las diferentes repúblicas era precisamente la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La URSS recogía la constitución el derecho de autodeterminación. Ya se encargaron primero Lenin y después Stalin de fusilar a todos los que tuvieran la ocurrencia de intentar ejercer ese derecho, ¿no? Pero es verdad que está dentro de la tradición marxista y ahí, por lo tanto, hay un trabajo que hacer, ¿eh? Hay un trabajo que hacer.
Alberto ha hecho referencia, yo creo que muy pertinente, ¿no?, al marco internacional en el que este debate también está presente. Yo recuerdo un encuentro en Madrid, reducido con Stéphane Dion, el padre realmente del nuevo federalismo canadiense a través de la legislación de la claridad. Entonces, él, después de explicarnos en qué consistía y cuál había sido todo su desarrollo, decía, claro, pero es que en España la situación es muy distinta. Entonces alguien preguntó, ¿y por qué es tan distinta? Y dijo, pues por dos razones. El artículo 2 de la Constitución y la Unión Europea. Por tanto, él no tenía pretensiones de venir a dar lecciones, sino de exponer cuál había sido la experiencia canadiense y al mismo tiempo subrayar sus diferencias. Y la Unión Europea es ahora una referencia importante porque, en fin, dentro de 7 días, 8 días, toma posesión Trump. Y poco después la Unión Europea empieza una verdadera carrera de obstáculos electorales sobre el que todos tenemos alguna reserva y algún temor, ¿no? Entonces, yo creo que también sería bueno que pudiéramos tener alguna reflexión por vuestra parte de este año, que va a ser en fin, un año interesante. No sé en qué sentido, pero desde luego va a ser un año como poco interesante. Estamos a 12 de enero y ya todo lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir. De modo que sería bueno hacer un primer comentario sobre la situación internacional y cómo puede cambiar un modelo de relación en el que claramente la posición de Estados Unidos no va a ser la misma, en el que la posición de Rusia ya no es la misma y en el que la Unión Europea tiene por delante algunos desafíos importantes para su propia estabilidad. Bueno, me dicen ellos que empiece. Venga. Vamos a ver, yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos evidentemente nos condiciona de una forma absoluta. Nos condiciona a los españoles, nos condiciona a los europeos. Yo tengo que decir que tengo una cierta discrepancia sobre la lectura que se ha hecho aquí en España, en los medios, del resultado de las elecciones de Estados Unidos. El lenguaje tuit que diría Piqué, aquí lo que la gente piensa es que lo que la gente dice es que las elecciones las ha ganado Trump y las ha perdido Clinton, lo cual es cierto, pero yo creo que esa no es la realidad de lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos las elecciones, quien las ha ganado ha sido el Partido Republicano, y me atrevo a decir que a pesar de Trump. Y en Estados Unidos lo que ha pasado es que quien ha perdido estrepitosamente las elecciones es el Partido Demócrata. Y eso, insisto, se puede constatar, porque en muchos estados, además de elecciones, que lo era lógicamente en todos ellos, a los delegados que elegían al presidente después, había elecciones también al Congreso y al Senado. Y cuando se cotejan los resultados, se da uno cuenta de que los candidatos republicanos al Congreso y al Senado han obtenido unos resultados históricos, por delante incluso de los que ha obtenido el señor Trump. Y, en la otra parte, se ve también la derrota estrepitosa que han tenido los candidatos demócratas, algunos de ellos con menos apoyo popular del que ha tenido la señora Clinton. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Estados Unidos lo que ha pasado es que ha habido un voto de censura absoluto a la administración Obama. Y esa es la realidad. Y desde mi punto de vista, cuando veíamos los debates en las primarias entre los distintos candidatos republicanos, yo creo con toda sinceridad que cualquiera de ellos se hubiese impuesto a Hillary Clinton en las elecciones, porque lo que la gente quería en Estados Unidos era cambiar. Y de ahí también lo digo, la responsabilidad del Partido Republicano de, en lugar, cuando todos veíamos esos debates de primarias, de alguno de los muy buenos candidatos, que tenía el Partido Republicano, haber consentido, ya sé que es un debate de primarias, pero al final un partido tiene que tener una responsabilidad histórica de haber consentido quien, a mi juicio, no era ni el mejor, ni muchísimo menos, de todos esos aspirantes a la nominación, que dentro de una semana vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos de América. Pero si no entendemos de verdad cuál es el análisis certero de por qué el señor Trump es presidente de Estados Unidos, que lo es por haber sido el candidato del Partido Republicano, quizá no entendamos tampoco cómo se van a desarrollar los próximos 4 años y tampoco la fuerza, la extraordinaria fuerza que el Partido Republicano va a tener en el Congreso y en el Senado.
que, por lo tanto, los mecanismos de equilibrios de poderes, de control y de compensación, evidentemente, ahí se van a tener que aplicar. Y el Partido Republicano no es un partido que vaya a estar de ninguna de las maneras en primer tiempo de saludo con la Casa Blanca. Dicho eso, hay cosas que tenemos que ser conscientes en lo que tú nos decías, que son muy preocupantes de cara a los próximos años. Y pienso, por supuesto, en la política. Pienso en la política, en lo que puede significar pues una recuperación de la hegemonía rusa como consecuencia de un abandono de Occidente de todos los países del Este. Esto sería extraordinariamente preocupante. Pienso también en la economía. Nosotros creíamos que íbamos a tener el debate sobre el TTIP, sobre el tratado con Estados Unidos, que nos iba a colocar otra vez al mundo occidental como el primer referente económico por encima de Asia, si se hubiese alcanzado y si se hubiese firmado ese tratado de libre comercio, frente al cual la izquierda había levantado naturalmente todas sus banderas en contra, acusándonos de todos los males venideros, pero que era una enorme oportunidad de no pasar a la insignificancia. Europa, la Unión Europea. Y en estos momentos, con las políticas que está anunciando el presidente electo Trump, hay muchas dudas, muchísimas dudas, de que ese tratado vaya a seguir adelante. Y eso será malo, sin duda, para Estados Unidos, pero desde mi punto de vista será una catástrofe para Europa. Con lo cual, yo de verdad creo que, al margen de los resultados de las próximas confrontaciones electorales en los distintos países, Europa tiene que hacer una reconsideración, Europa tiene que fortalecerse, Europa tiene que reaccionar ante el Brexit desde una manera absolutamente proactiva y positiva, porque si no, si Europa pierde la vinculación atlántica, si no tiene esa oportunidad en materia de defensa, en materia económica, Europa corre el riesgo de pasar a la insignificancia durante las próximas décadas. Y yo creo que hay una especial responsabilidad que quizá no puedan, esto ya es muy polémico, y ahí Piqué es cardenal y yo monaguillo, pero yo tengo muchas dudas de que ese esfuerzo de cohesión lo puedan hacer todos los países que están en la Unión Europea e incluso todos los países que están en la zona euro. Y yo creo que ahí habría que empezar a abrir una reflexión sobre la necesidad de que los 5 países fundadores, España y Portugal, lógicamente, y desde luego Polonia, porque el proyecto europeo sin Polonia corre el riesgo de devolver la hegemonía absolutamente a todo el área de influencia de Rusia, pero que los 5 países fundadores, la península ibérica y Polonia, deberían de establecer un mecanismo más estrecho, de mayor control, de mayor unión, de unión fiscal, inclusive, que le diese la fortaleza necesaria para poder enfrentarse a un desafío verdaderamente alarmante, sobre todo si perdemos el vínculo atlántico, que es lo que nos ha fortalecido históricamente. Rocío, por lo menos hasta la mitad de tu intervención asentía a tu análisis. Luego ya no. Luego ya no lo sé. Yo es que estaba pensando que es verdad que no se trata de Trump, aunque Trump vemos que es una persona en las elecciones y otra cuando parece que va a acceder al poder, pero se trata de los republicanos. Si algo nos ha ido bien en la salida de esta crisis es que, a diferencia de crisis de los años 30, no se han aplicado políticas proteccionistas, sino que se ha seguido apoyando el libre comercio. Y eso sí que me preocupa, porque los republicanos, y más con Trump a la cabeza, hay muchas posibilidades de que lleven a cabo políticas muy proteccionistas, que sirvan, que tengan una idea del mercado interior, una libre competencia dentro de Estados Unidos, pero una vez de cara al exterior lo que apliquen sea proteccionismo para proteger a sus trabajadores, a sus empresas, como estamos viendo en México y en las zonas de alrededor. Y eso, la verdad es que a Estados Unidos le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal cuando lo ha hecho en los años 30 y, de hecho, fue lo que hizo fracasar todo su comercio internacional y que fuera una cosa muy difícil, pero sobre todo puede poner muchos obstáculos a la recuperación mundial. El hecho de que todos empezamos a aplicar políticas proteccionistas, que incluso China pueda responder también aplicando políticas proteccionistas, nos puede poner en una situación difícil. Y si uno mira, cuando me preparaba esto, miré el número de normas que se estaban aplicando sobre el libre comercio y de normas restrictivas sobre el libre comercio. Bueno, pues en el último año, hasta septiembre de 2016, que eran los datos que había, se han emanado 21 políticas por día
contrarias al libre comercio y, sin embargo, solo 13 a favor del libre comercio. Puede ser, dices, bueno, pues la mitad compensa y tal, pero lo cierto es que estamos entrando en un periodo de un ciclo económico en el que el proteccionismo puede que sea la guía para todos los países, y eso tiene repercusiones muy importantes para el comercio mundial. No digamos Europa, en el que tenía muy avanzada su posición con el TTIP y que ahora parece que la cosa puede ir para atrás. Yo creo que desde el comercio exterior, desde Europa y desde España, en su posición que ha vuelto a adquirir dentro de la comunidad internacional, debe luchar para que ese tipo de acuerdos sigan vigentes, porque son los únicos que nos dan posibilidad de seguir situándonos en el comercio internacional. Josep, Alberto y Rocío han planteado cuestiones de importancia. Sin ánimo de profundizar en la explicación del resultado de las elecciones, sí que es muy interesante ver los resultados por estados, como suele suceder siempre en Estados Unidos, y ver que la victoria del presidente electo, del presidente Trump, se ha basado en buena medida en el triunfo en estados que tradicionalmente habían sido de base demócrata y formados por lo que tradicionalmente hemos llamado trabajadores blue collar, ¿no? Trabajadores fabriles, trabajadores manufactureros que probablemente se han visto muy afectados negativamente por la globalización. Y por lo tanto no es extraño, aunque muy negativo, pero no es extraño que la respuesta sencilla, de nuevo de características populistas, a esa situación sea el retorno al proteccionismo y el retorno al aislacionismo. No es un fenómeno nuevo en Estados Unidos, eso ha sido pendular. Estados Unidos se ha debatido permanentemente desde su fundación en el aislacionismo y el intervencionismo a nivel global, y entre el libre comercio y el proteccionismo, si hablamos en términos económicos, ¿no? Bueno, probablemente ahora estamos en una fase del péndulo, pero a mí lo que me preocupa más en estos momentos es no solo el evidente fracaso del TTIP, sino la denuncia que ha hecho ya el presidente electo respecto del TPP, es decir, el Trans-Pacific Partnership para los temas comerciales y de inversiones. Por lo tanto, estamos ante un clarísimo retroceso del libre comercio y un cuestionamiento de la globalización. Y yo quisiera hacer aquí un canto a la globalización. Yo soy absolutamente partidario de la globalización y, aunque puedo entender algunos argumentos que probablemente van más por la incapacidad de los sistemas políticos de reconducir determinados conflictos internos asociados a la globalización en sí misma ha provocado cosas enormemente positivas. Es cierto que a lo mejor ha provocado cierta frustración en términos relativos a los países que ya éramos más prósperos. Pero esta mañana escuchaba una intervención de mi buen amigo Luis Alberto Moreno, presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y él nos contaba que en los últimos 15, 20 años pues la clase media en América Latina había pasado de apenas 100 millones a unos 250, estoy hablando ahora en cifras redondas, y que a finales de la próxima década estaríamos hablando de 350, y que en estos años de globalización 100 millones de latinoamericanos habían salido de la situación de pobreza. Esto es perfectamente extrapolable a muchos países asiáticos, empieza a ser afortunadamente extrapolable a algunos países africanos, y por lo tanto estamos hablando de un fenómeno que está permitiendo que centenares de millones o incluso 1.000 millones de personas en los últimos años, en la última generación, han salido de una situación de pobreza y de miseria y han empezado a poder disfrutar de unas condiciones de vida razonablemente dignas. Y eso se refleja en otro dato que ha mencionado él y que me ha parecido muy relevante, ¿no? Y es que en todas esas zonas del mundo que han sufrido esa enorme transformación en positivo, durante todos estos años el consumo ha crecido por encima del PIB. ¿Qué quiere decir? Oye, pues que esto de la globalización tampoco debe estar tan mal. Yo creo que todo lo que vaya en contra del libre comercio, todo lo que sean argumentos demagógicos y a corto plazo contra la globalización basada en determinados efectos negativos, que sin duda existen, nos retrocede en el transcurso de la historia. Y a mí este me parece un tema absolutamente fundamental y me parece que es un tema absolutamente fundamental para Europa. Y ahora con esto termino. Europa está en una encrucijada, está
está en una crisis de identidad. Creo que no va a suceder nada hasta que no pasen los procesos electorales más relevantes que van a tener lugar este año. No hay que olvidarse de Holanda, que es un país fundador. Desde luego no hay que olvidarse de Francia y sobre todo no hay que olvidarse de Alemania. Y todo esto al final va a pasar por la actitud y la posición que pueda surgir del gobierno alemán que surja de las elecciones presumiblemente en el mes de octubre. Porque si eso no sale bien, si esos procesos no salen bien, solo quiero recordar una cosa que leí ayer y que me dejó estupefacto y que ha pasado bastante desapercibida, ¿no? Y es que la candidata del Front National, la señora Le Pen, dijo ayer que si ella ganaba las elecciones iba a imponer aranceles a las importaciones de automóviles que vinieran de España. Supongo que eso incluye a los fabricados por Renault, incluye a los fabricados por Citroën, incluye todo eso, ¿no? Pero claro, si ya no solo ponemos en cuestión, como ha hecho el Reino Unido, la cuarta libertad, que es la de circulación de las personas, ¿no? La circulación de los trabajadores, sino que ponemos en cuestión la libre circulación de las mercancías, ya no podemos hablar ni tan siquiera de cómo le llamábamos al invento los que ya tenemos una cierta edad al principio del mismo, porque le llamábamos el mercado común, ¿no? Bueno, pues ya no podemos hablar ni tan siquiera de mercado común, y eso sería una auténtica tragedia para los europeos y para el mundo. Porque el contrapeso que puede suponer una Europa razonablemente fuerte, y podríamos dedicarle muchas horas a cómo se consigue eso, si ese contrapeso no existe y los países europeos actuamos de nuevo de forma individualizada y por lo tanto cada vez más irrelevante, el resto de potencias se van a reubicar en función de eso, y si además se encuentran con un Estados Unidos con tendencia al aislacionismo y a la desconexión de los problemas mundiales, yo veo con claridad dos posibles beneficiarios de todo eso. Y esos dos posibles beneficiarios no son precisamente muy partidarios de las sociedades abiertas ni de los valores que nosotros defendemos. Muchas gracias, Josep. En parte el objetivo de este diálogo es que nos quedemos con ganas de más, pero tenemos que terminarlo. Lo que sí nos comprometemos es que estos encuentros, como decía al principio, van a tener continuidad durante el año, porque si hay algo que sale de esta conversación es que, primero, las ideas importan y parece que vuelven a importar, por unas razones o por otras, y en segundo lugar, que como españoles y como europeos tenemos un importante trabajo político, intelectual y yo también diría que cívico por delante. De modo que, en fin, con esta primera sesión de ideas para la sociedad española, que, insisto, tendrán continuidad, pues os agradecemos muy especialmente el que hayáis formado parte de este primer diálogo, y estoy convencido que quienes hoy están aquí presentes agradecen también vuestras ideas. Muchas gracias. Muchas gracias.